Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias Reminiscencias del Acre. Quien les habla, Diego Rojas, y me acompañan, como siempre, los organizadores Mauricio Cazorla y Juan Alberto Quirós. Esta noche nos va a deleitar con su presentación Gustavo Guerrero Rojas, para lo cual, Mauricio, te cedo la palabra para que hagas la presentación como corresponde. Gracias, Diego, eres muy amable. También mandar un saludo a toda la gente que se va conectando a través de la página Guerra del Acre, también la página La Guerra del Acre, la campaña del Manuripi, y también a las diferentes páginas que con gusto también están compartiendo este enlace. Invitamos a todas las personas que se van enlazando en realidad para que también puedan compartir este enlace y podamos conocer justamente de este capítulo de la historia que es precisamente la Guerra del Acre. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia realmente muy interesante que tiene que ver con una participación en realidad del departamento de Tarija en esta contienda. Y para ello voy a invitar o hemos invitado en realidad a ser parte de este ciclo de conferencias a un amigo en realidad a quien hemos conocido a partir del libro Participación Tarijeña en la Guerra del Acre, Acercamiento Histórico. El autor es Gustavo Manuel Guerrero Rojas, de quien en esta oportunidad nos va a acompañar. Él es, por supuesto, oriundo de Tarija, es licenciado en Ciencias Políticas, como también es expositor, ha sido expositor en eventos numismáticos, escribió varios artículos, reportajes y libros también, y obviamente este proceso lo tenemos a partir de la publicación de diferentes libros como Héroes en la Guerra del Pacífico, la contribución tarijeña en la Guerra del Pacífico, el 24 de septiembre, creación del departamento de Tarija, la Odisea tarijeña en la Guerra del Pacífico, victoria en canchas blancas, gloria en el Alto de la Alianza, vida y semblanzas de soldados tarijeños en la Guerra del Pacífico, coronel Miguel Estensoro Rojas, héroes de la Guerra del Pacífico, miembro de la expedición boliviana al Paraguay. Un héroe sin desfile, coronel Lino Morales de los Reyes, y la participación tarijeña en la Guerra del Acre, el acercamiento histórico. Efectivamente, Gustavo Guerrero ha realizado esta investigación a partir también de varios testimonios y varios otros documentos que permitieron en realidad publicar este libro en la gestión anterior. Y con ello pues vamos a dar curso a esta tan esperada exposición. Gustavo, tienes el auditorio a tu disposición. Muy buenas noches, agradecido siempre a las personas que ahora nos están viendo, agradecer al amigo Diego, a Juan Alberto, al licenciado Cazorla, siempre por la invitación. Siempre para mí es un placer de poder explicar un poquito sobre la situación, en este caso ahora de la participación de los tarijeños en las campañas del Acre, ¿no? Eh, Solamente un poquito para ir introduciendo en cómo que va a abarcar este tema, quiero ir mencionando que esta investigación la publicamos el año pasado, en referencia a, bueno, algunos documentos que pudimos encontrar en transcurso de otras investigaciones y pudimos dando cuenta que había pues nomás alguna ligereza sobre esta participación de tarijeños. Siempre hemos visto más abarcado a la guerra del Chaco y hace un poco también hemos hablado de la guerra del Pacífico, ¿no? Pero nos pareció interesante encontrar algunos nombres y queríamos plasmarlo. Sin duda, también quiero afirmar que la guerra del Acre para las fuerzas tarijeñas es un documento que, como lo decía, nos podido presentar el año pasado y, y nos quería poner en el título también un acercamiento histórico, porque no se tiene mucha referencia en realidad de los tarijeños, no ha sido estudiado ni por los mismos tarijeños y peor por otros autores de otras regiones. Es por eso que hemos querido poner ese título acercamiento para hacer, sí, un acercamiento, poner algunos puntos sobre qué ha sido de la actuación de algunos tarijeños. Dicho esto, voy a tratar de ir comenzando con esta pequeña introducción. Antes, como ustedes ya saben, los que están siguiendo este ciclo de conferencias que son muy interesantes, no voy a tratar de redundar en sí en los hechos que han sido comentados en las anteriores exposiciones. Por ejemplo, nuestro amigo Juan Alberto habló ya de la primera campaña, incluso habló del desarrollo mismo de las batallas. El licenciado Basto Flor nos dio dos buenas conferencias, una relacionada con el tema diplomático y otro con el tema de la segunda campaña. El licenciado Cazorla nos explicó muy bien lo que pasó justamente con esa expedición del señor Andrés Muñoz.
La doctora Lorena nos explicó sobre todo ese mundo de los indígenas en temas de la Amazonía boliviana durante la guerra del Acre, ¿no? Entonces no pretendo redundar en esos temas porque sería ser muy repetitivo, así que voy a ir dando pequeñas pautas, también para hacer recordarles, pero sí, pero dicho eso, voy a adentrarme justamente a los puntos cabales. Bueno, de manera de introducción, ya cuando comenzamos a analizar la situación del Acre, eh, hemos visto, en ese proceso, hemos visto que la experiencia de la Guerra del Pacífico, que fue lastimosamente desastrosa para Bolivia en el territorio porque nos perdimos el litoral, pero esas circunstancias fueron constantes, ¿no? Que no fue solamente lo que pasó en 79 y después lo que pasó en 1903 ya con la pérdida del Acre, sino que fue constante el avivamiento de los países vecinos para introducir o que tratar de recuperar o tener el territorio boliviano. Encontramos en esa situación que en el año 1883 tal vez es el éxito geopolítico que tiene Bolivia por excelencia, que es una partida del ejército boliviano compuesta por un batallón Tarija y el escuadrón Potosí, y salen desde Tarija, llegan a Asunción de Paraguay, sentando soberanía boliviana sobre todo ese extenso territorio que se daba, que prácticamente confluía entre el río Paraguay y el río Bermejo, sí, río Vilcomayo, perdón, y río Paraguay. Hasta ahí llegaba, y eso era, tal vez como mencionaba, el éxito más grande que tuvo Bolivia geopolíticamente hablando. Pero a raíz de eso, por supuesto que las naciones vecinas tuvieron gran interés de ir consolidando pues sus fronteras, porque recordemos que muchos de ellos, en el caso de Paraguay, ya tenido ya una guerra anterior, y necesitaba pues de alguna manera conformarse, recuperar algunas de ese territorio. Eh, es- y justamente eso fue que llevó también a otras naciones. No fue hasta finales de 1889 donde se firma un tratado con la Argentina. Ese tratado, y en ese tratado prácticamente se pierde todo el Chaco Central boliviano. Ese Chaco Central se lo pierde en 1889, ya en 1925 después se ratifica o se lo modifica, pero ya en ese 1889 se pierde toda una extensión prácticamente 130.000 kilómetros cuadrados del Chaco Central boliviano, que había costado, que incluso se tenía población boliviana, pero se perdía prácticamente. En ese tratado se pierde esa parte y Bolivia absolutamente no gana nada. Ya ahí, unos cuantos años adelante, cerca de 10, un poquito más, ya tenemos esta cuestión del Acre. En ese escenario fue que Bolivia concibió también el escenario. No fue solamente el Acre, no fue el 79 que perdimos el tema del litoral, sino que ya veníamos perdiendo. Y esas cosas no se vinieron avisorando para los gobiernos que posteriormente vinieron. En esa lógica también entendemos que el gobierno se centraba, los presidentes de turno se centraban prácticamente en las poblaciones que tenían más capacidad, en este caso de habitantes, y dejaban a un lado los extensos territorios que en fondo vendrían a ser ricos en diferentes en materias primas, en este caso la goma que se avisoraba ya en el Acre y bueno, después posteriormente lo que vendría en el Chaco, ¿no? Esa era la lógica de los gobernantes o los presidentes, tratar de reunir, no quiero decir que se desentendían, pero sí una especie que dejaba quieta a las poblaciones. Es una especie de centralizar todo en el poder, en este caso la paz, y dejar a las poblaciones como Tarija alejadas o el Acre diferenciadas al centro del país, ¿no? En esa situación vemos algo coincidente ya al punto en el Acre. Por ejemplo, este es un presupuesto del año 1900. Según esto, un año antes sí se realiza ese presupuesto. ¿Cuál es la presentación política administrativa boliviana ahí en la región noroeste de Bolivia? Se tenía, por ejemplo, en esos tiempos, antes que comience la revolución, se tenía en Riosini un corregidor y en Chapuri otro corregidor. En el tema del Acre, o sea, lo religioso todavía bajo un gobierno, por supuesto, conservador, se tenía un párroco que tenía que, de alguna manera, ser errante, que se tenía que destruir entre todas las barracas o poblaciones más importantes de la región del Acre, y uno fijo solamente en Rioseño. En cuanto a la instrucción que se refiere al tema de escuelas, solamente se tenían públicas, por supuesto, del Estado, 3 sitios donde se tenían escuelas, que eran en Riocino, en Chapuri y en Puerto Rico. Pues había otras escuelas, pero donde eran de manera privada, que eran los hijos de los, en este caso, dueños de las barracas, ¿no?
Y en cuanto a otros temas de logísticas, Bolivia lo que tenía que comprar, por ejemplo, un vapor que se tenía, un maquinista que debería maniobrar este vapor, toda esa situación fue que Bolivia comenzó a entrar en el tema logístico. En cuanto a su guarnición militar, debería estar compuesta por toda la región del Acre, solamente por un teniente coronel, un comandante, un capitán y un teniente, un subteniente. Esa era toda la guarnición, el presupuesto que daba el ejército boliviano, o mejor dicho, el Estado boliviano, para sentar soberanía allá en el Acre. ¿Por qué hemos querido abordar ese tema del Acre? Como les venía mencionando mencionando en la parte primera, Tarija y el Acre hemos encontrado algunas situaciones similares. Como les decía, alejado del centro político, eran regiones que todavía no tenían la capacidad para, si bien se tenía autosustentarse, pero no tenían la capacidad administrativa, por ejemplo, de La Paz. Para pensar bien, es verdad, hay que situarse en el tiempo, en esa época, ¿no? Finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en donde las instancias eran pues enormes, sí, eran enormes. Ustedes aquí ven un mapa que es a mediados del siglo XIX, que vemos pues todo esto desierto. Aquí también el Chaco no era pues que estaba todo, se veía poblaciones principales, pequeñas poblaciones y recién estaban exploradas, pero eran totalmente desierto y lo mismo pasa pues aquí en el Acre, eran situaciones alejadas. Olvidemos que cuando inicia la guerra del Acre, o las campañas de la revolución acreana, mejor dicho, la mayor cantidad de habitantes eran brasileros. Y después, perdón que me salte 30 años después, un poco más tal vez, cuando se inicia la guerra del Chaco, no eran pues una gran cantidad de bolivianos, más cantidad había argentinos que paraguayos, incluso que paraguayos. Pero esas coincidencias llevó a que el Estado central tampoco avisore, como les mencionaba, sobre estas inquietudes que tenían regiones de poder vincularse con los centros políticos, hicieron que de alguna manera se deje a un lado las intenciones de desarrollo para satisfacer tal vez un eje central, ¿no? Y eso, por supuesto, nos costó caro, ¿no? En esa lógica, como le vengo diciendo, pues el centralismo boliviano fue de alguna manera que fundamentó, no quiero decir que fundamentó, pero sí tuvo una participación, ¿no? Nos alejaron de esos centros políticos y por supuesto lo llevaron a pérdidas. No quiero tampoco echar la culpa de todo eso porque también hay mucha intención de llegar a eso, pero sí es un aspecto más que subjetivo, objetivo, porque vamos a tratar de argumentar esto a través de documentos. En esas circunstancias, pues ya en el Acre, es que se comienzan a dar las primeras manifestaciones, viendo esa situación de alejamiento, es que Bolivia necesitaba, pues, tener una punta de lanza, pues, y ustedes ya saben, como lo vuelvo a repetir, lo que pasaba en cuanto a lo diplomático, entre lo diplomático, pues, con el tema de las pretensiones brasileras y todo ese tratado de límites y la línea provisional de límites entre Cunha y Gómez, y fue que el gobierno boliviano instruye, pues, en enero de 1889, pues, la fundación de Puerto Alonso. Puerto Alonso, ya sabemos por qué, por el presidente Severo Alonso. Y bueno, a raíz de eso, da la primera campanada, pues, para estos revolucionarios que necesitaban justificar esta situación. Es una especie de silogismo, ¿no? ¿En qué sentido? Ustedes han tenido, pues, nunca se ha preocupado a medida y ahora quieren. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué justamente quieren ahora cuando ya todo está avanzado? Nosotros nos ha costado. Esa más o menos era la lógica de los revolucionarios, ¿no? Ahora, después de tanto sacrificio, ustedes quieren venir a administrarnos, ahora quieren venir a tomar capacidad de administrativa justamente con nosotros. Esa fue una lógica, ¿no? Y es por eso que suceden 3 puntos. Como decía, en abril del 89 ya sucede pues la expulsión del ministro, mejor dicho, perdón, del delegado Santibáñez en Antamari. El 14 de julio ya se desarrolla, pues Luis Gálvez ya se autoproclama presidente de nuevo estado acreano, ¿no? Aquí vemos un mapa tal vez para que se vea mejor o se instruya mejor sobre la situación que les vengo diciendo. Por ejemplo, aquí ya esta es la línea Cunha, esta línea puntual, la línea Cunha Gómez. Aquí está Puerto Acre o Puerto Alonso primero, ¿no? Aquí se funda en enero de 1889, todo esto, todo se funda Puerto Alonso, ¿no? Y bueno, aquí está Antamari. Aquí en Caquetá, que está a 2 kilómetros de Puerto Alonso más o menos, es donde está esa revolución y donde se pone como primera capital
a la capital del nuevo estado. Es un mapa muy interesante, que lo hace incluso, aquí estamos hasta un escudo viendo del Estado Independiente de Acre, que lo realiza el mismo Plácido Castro. Este es un mapa de 1902, pero para ahora nos va a servir para que nos ubicamos geográficamente. Un poquito para que se diga dónde, se note mejor lo que acabo de decir hace un momento. Bolivia tenía pues en el Chapuri, eso es lo que les vengo diciendo, administración, más que todo en Chapuri, en esta zona, tenía aquí a Rinocinho y tenía un poquito, bueno, no se nota aquí, Puerto Rico, en este caso una escuela. Esa era una especie de triángulo administrativo boliviano. Todo este triángulo debía abarcar todo ese territorio. Rinocinho más o menos está por aquí, si no me equivoco, está por aquí, y era hasta el máximo del que llegaba la administración boliviana, antes, por supuesto, de Puerto Alonso. Por lo menos los datos que referimos, eso lo indicaban, ¿no? Bueno, como ya ustedes ya le saben, los que siguen, vuelvo a recalcar este ciclo de conferencias, nos hablaba ya el licenciado Abasto Flor todo lo que pasó, y vuelvo a repetir, no quiero ser redundante en esos temas, ¿no? Es que una vez que se inicia esta revolución, el gobierno, por supuesto, boliviano tiene una reacción. Instruye, por ejemplo, al ministro Luis Salina Vegas que busque dos cosas. Uno, de alguna manera, no sé si ratificar, pero sí acordar unos términos de ese tratado que se tenía con Brasil, de Sarilla Cunha Gómez, ¿no? Que se debería ser provista por lo menos. Y, y se necesitaba también su ayuda de Brasil, se buscaba la ayuda de Brasil para tratar de sofocar esta revolución que se estaba dando. El Brasil de alguna manera accede, ¿no? Una cosa sí que accede, otra cosa que fue efectiva la participación de Brasil en esa época. Porque incluso daban hasta una cañonera, pero la cañonera ni siquiera llegó, creo, hasta Manaus. No se supo más de ella. Y seguido el gobierno boliviano instruye también mediante Luis Salina Vélez que parte una comisión para ver cuál era la situación y si se podía tratar de sofocar esa comunicación por tal vez una vía diplomática. Envía al delegado Pedro Kramer, perdón, Pedro Kramer llega hasta Manaus y en Manaus la situación muere. Esta comisión entonces quedaría a cargo del licenciado Ibarra, que llega a Puerto Alonso en diciembre de 1889. Y bueno, el primer encontronazo ya con armas se da el 12 de enero de 1900. Esa situación, ese escenario es que Bolivia necesita ya pues tener presencia más fuerte en el Acre. Ya se sabía lo que venía, por eso trató de reunir. Trataba de organizar. Esta es una foto muy interesante porque es en el momento, todavía aquí se llamaba Puerto Alonso. Puerto Alonso. Y aquí vemos una embarcación, si no me equivoco, la embarcación que llegan la comisión boliviana de esa época, según lo que se tiene, los registros que se tienen. Y en cuanto a lo militar, Bolivia pues decide enviar a las tropas del eje central. ¿Cuál era el eje central? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por supuesto por la cercanía y porque concebía tal vez concentrar más tropas en ese momento, necesitaba pues enviar y decide esto. Pero para ello necesitaba alguna persona que decida la situación en dónde se concentraría. Y aquí aparece un nombre interesante. Aquí aparece el primer nombre de un tarijeño. ¿Quién sería este tarijeño? Se llamaría Justo M. Tapia. Ese tarijeño fue una especie de espía boliviano justamente cuando estalla y es el encargado de dar informes y el visto bueno de dónde podría concentrarse las tropas bolivianas para ir a hacer frente a la revolución. Este espía hace, si de alguna manera llamarlo este espía boliviano hace eso justamente y decide, mediante otros jefes también por supuesto, que lo mejor sería para reunir las tropas bolivianas sería en la barraca Mercedes. Y eso fue lo que sucedió. Obedeciendo a las tropas que se daría de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz deberían reunirse en Mercedes, ahí parte hasta Puerto Alonso o Rioseño, mejor conveniente. En cuanto, ¿cuál fue la situación ya en Tarija sobre la relación con el Acre? En Tarija se tiene ya un primer documento, por lo menos lo que conocimos, lo que podíamos averiguar o indagar. El primer documento referido al Acre se da en abril de 1900. Es cuando el ministro, mejor dicho, el prefecto interino, Juan Maldonado, envía al ministro de Estado, mejor dicho, al ministro de Gobierno,
Lastimosamente ese documento no está legible, solamente partes está legible ese documento, pero en algunas partes ya habla pues de una especie de enganche, o sea, es como si el ministro le estuviera contestando, mejor dicho, el prefecto le estaría contestando al ministro diciendo que tiene unas tropas tarijeñas. No se conoce si estas tropas al fin y al cabo sí dan visto para partir. Como digo, este documento se perdió la parte y no se descifra mucho. Sí se habla de enganches de tropa tarijeña para ir al Acre. Coincidentemente con lo que voy diciendo, como ya les decía, las tropas bolivianas deberían reunirse en Mercedes. Y para ello, desde La Paz, por ejemplo, parte una porción, una facción del regimiento Avaroa. En este regimiento Avaroa estaría un tarijeño, el tarijeño Samuel II Campero, que estaría en las dos campañas. Paralelamente salen de otros lugares, por ejemplo, Riberalta, justamente bajo el tarijeño Justo Tapia, al mando de este tarijeño, la denominada columna 10 de abril, con 70 hombres. Desde Santa Cruz partiría también otra con Benjamín Ascuy, desde Trinidad otros, desde Cochabamba, por ejemplo, desde Cochabamba partiría el piquete Pérez Velasco, que ahí estaría otro tarijeño que se llamaría Juan Manuel González. Le voy dando nombres así para que se entienda. Pero ¿por qué quiero, por ejemplo, renombrar el tema de Benjamín Ascuy? Voy dando así, en este caso de Benjamín Ascuy. Porque de alguna manera, terminada la campaña del Acre, tuvieron una relación cercana con Tarija asociada. Unos porque eran destinados para instrucción aquí, o otros porque eran destinados para irse directamente a los territorios chaqueños, asentar también soberanía. Y muchos de ellos también se quedaron, no quiero decir muchos, pero algunos también se quedaron y murieron en Tarija, provenientes de otras regiones. Muchos de estos combatientes que estuvieron en Chaco. En este caso, Benjamín Ascuy llega a Tarija después de la guerra del Acre, de las campañas del Acre, viene más que todo a dar instrucción. Perdón, quiero mostrarles esta fotito. Esta fotito es cuando las tropas estos son un destacamento del regimiento, del batallón Avaroa. Estos son el momento que llegan. No sabe la descripción de la foto, no se sabe si es cuando llegan a Manaos o directamente al destino final o Puerto Alonso. Pero sí lo que se sabe que estas tropas son los cochabambinos que llegan hasta la región acreana. La foto me parece también interesante, por supuesto, y quería compartirla. En esa situación ya reunida la tropa boliviana, no llegaría más que a 15, 17 hombres, según los datos que da también coronel, en ese momento militar que participa en la primera campaña, Miguel Alaiza. Otros datos que proporcionan sobre la cantidad de hombres bolivianos, en este caso es Benjamín Ascuy, que relaciona más o menos a 750 hombres bolivianos. Y en relación a los revolucionarios acreanos, estarían 2.200 hombres, más o menos. Si se dan cuenta, la concentración de tropa boliviana, y en su mayoría incluso enfermos, era la quinta parte de todo lo que se tenía los revolucionarios acreanos, los filibusteros acreanos, como lo llamaban en la época. Una situación interesante fue que a favor de los bolivianos es que tenían pues una instrucción militar. Eran profesionales de alguna manera los oficiales y tenían una instrucción bien cabal, pues bien dada. La desventaja fue el clima y el factor numérico. En cuanto a los acreanos, no tenían esa capacidad militar, o eran muy pocos en realidad, y la ventaja de ellos es el factor climático, pues porque ellos tenían disponibles hombres para los diferentes combates, eran prácticamente sanos, hombres sanos que estaban adecuados al tema de donde combatían. Cuanto a los bolivianos, eran muy pocos los que podían adecuarse al clima. Aquí vemos una fotito justamente de oficiales y soldados bolivianos ya en Puerto Alonso. En ese momento ya era Puerto Acre. Esta es una foto. Lastimosamente no se tienen los nombres de los soldados, pero sí sabemos que estos los que están parados eran los oficiales bolivianos y estos eran los soldados bolivianos que se tomó una fotografía en Puerto Alonso, en Puerto Acre. Pero coincidentemente tenemos otro documento que es un oficio que le envía el prefecto al ministro de Relaciones Exteriores boliviano. Pero ¿cuál es la curiosidad en realidad? Que este oficio se da en agosto de 1900 y ya habla
de la pacificación del Acre, cosa que como estamos viendo no se da hasta recién en agosto. Se estaban tratando de conformar, o mejor dicho, de adaptarse las tropas bolivianas. O sea, quiero mencionar esto porque me parece curioso, porque las noticias que llegaban hasta estas regiones daba una impresión de que eran más o menos camufladas, de acuerdo a las intenciones que tenía en ese momento el presidente Pando, de mostrar cuál era la situación real. Por eso esta situación, como ya vamos a ver, incluso vamos a tratar de ver otro documento que ratifica lo que vengo mencionando. Y en ese momento, ya concentradas las tropas bolivianas, se producen tres, a nuestro punto de vista, tres encuentros ya con las facciones, con la facción enemiga, ¿no? En este caso voy a mencionar el primero, que es en Cajueiro, que se da el 5 de diciembre de 1900, en que gracias a la participación de jefes y también del tarijeño Tapia, deciden que una facción del regimiento Baroa y de otros soldados que estaban en Humaitá ataque a las fuerzas revolucionarias que estaban en Bagazo. Lastimosamente, y en ese transcurso desde, a ver, para que se entienda mejor, las tropas en Humaitá deberían atacar aquí a Bagazo. Lastimosamente, en Trají, en Cajueiro, recibe una emboscada. Gracias a la intervención también de otra facción del regimiento Avaroa que estaba a pie, logran vencer a los revolucionarios acreanos. Y de esa manera se da la primera, tal vez la primera batalla, de alguna manera mejor dicho, el primer combate importante para, o a favor de los combatientes bolivianos, del ejército boliviano. Posteriormente, días después se da el combate de Riosinho. Riosinho tal vez es una de las batallas más conocidas que se tienen dadas en este conflicto. Ustedes saben lo que hizo el soldado Maximiliano Paredes, todo esto. Pero ese se da tal vez el segundo combate más importante por la proporción de los soldados, pues siempre atacaban los acreanos, siempre atacaban con proporciones mayores a los bolivianos. Eran una especie de 3-1, pero aún así las victorias fueron dadas. Y este no es el caso, pues, un caso extraño, porque en combate recién fueron lo mismo, una suerte de 3-1, pero los soldados bolivianos pudieron vencerlo. Aquí combate, por ejemplo, en este otro tarijeño lo mencionaré, que es en ese tiempo un soldado de tropa, Félix Aguirre. Aquí también combate otro tarijeño que sería José Manuel González, y recibe una especie de distinción. Justamente más adelante detallaré esa situación, ¿no? Sobre los tarijeños que fueron. Y por último tenemos no, bueno, no por último, pero a continuación tenemos otro combate que tal vez fueron más proporcionales también para el desarrollo de esa primera campaña, que es el combate de Puerto Alonso o Puerto Acre. En esta situación, como las fuerzas revolucionarias acreanas ya establecen una especie de cerco y deciden atacar el 24 de diciembre de 1900. Si ustedes se dan cuenta, fueron pues las fechas proporcionales, o sea, inmediatas. No es que esperaban grandes momentos sino que fueron inmediatas todos estos combates. Y en ese combate de Puerto Acre, se distingue pues el valor del regimiento Cochabamba, de esos piquetes de cochabambinos, también restos de la Baroa que atacan, que resisten, mejor dicho, a las tropas bolivianas, y totalmente desproporcional, justamente voy a decirlo. Otra vez la situación de 3-1, pero son nuevamente victoriosas las tropas bolivianas. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, a un defensor tarijeño, otra vez Samuel II Campero, que actúa en esta parte. Y posteriormente voy a hablar de una escaramuza que se dan entre Amapa y Bagué, que también son pues victorias. Hasta aquí hemos visto por lo menos cuatro combates que son totalmente favorables para los bolivianos. Viendo esa posibilidad, viendo ese desarrollo cómo estaba, pues era muy difícil pues que los bolivianos contengan pues o decidan continuar, porque estaban viendo que luchaban a pesar de la superioridad del clima, de las condiciones, todo numeral en este caso, veían que era muy difícil que continuase esta situación. O sea, además, allá para finales de 1900 se daba pues
el desbloqueo en donde los comerciantes acreanos ya comenzaban a sortir a los diferentes, por ejemplo, en este caso Puerto Acre, a diferentes comerciantes bolivianos, mejor dicho, comenzaban a surtir de alimentos, de medicinas, todo lo que se requiere para una campaña a los bolivianos, ¿no? En este caso, deciden de alguna manera tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno boliviano. El acuerdo consistía en que, bueno, de alguna manera ratificaba la soberanía boliviana en el Acre, a cambio de que se les dejaba darles garantías de que no se iban a apresar y los dejaban continuar o trasladarse a otros lados, ¿no? El gobierno boliviano no hizo mucho alarde de esto, firmó el acuerdo y a principios de 1901 y ahí quedó sepultada la primera campaña, la primera campaña. Cuando llega la noticia aquí, la noticia de la pacificación real, de la pacificación del Acre, lo único que atina el prefecto de la época es enviar una nota en donde exteriorizas, por supuesto, hace alardes de la gran gestión que realizaba el presidente Pando y distinguía pues a los valerosos oficiales bolivianos que habían participado ahí. Este fue tal vez el último documento tal vez que se da de una autoridad tarijeña en la campaña, en la primera campaña. Después de ahí, después de eso, no tenemos conocimiento de otro documento que haga referencia a la situación del Acre. Hasta ahí creo que estamos, se entiende sobre la situación, lo que pasaba en la primera campaña. Una primera campaña totalmente exitosa por la parte del ejército boliviano, donde fueron, vencieron, y bueno, todo quedaba, pero quedaba algo muy puntual. Esa experiencia que se tenía en el Acre no fue pues simultánea, no fue continua. ¿A qué me refiero a esto? Pues fue que muchas de esas situaciones no fueron aceptadas. Aquí en Tarija, las noticias, los periódicos, toda esa situación, hacían alarde de que con esa experiencia necesitaba el gobierno ver a los poblados que estaban limítrofes. Con la experiencia de falta de caminos que se tenía en el Acre, también se exterioriza, por ejemplo, los diputados de Tarija piden que por favor prácticamente el gobierno central de Bolivia, viendo la situación real que pasaba y para no evitar posteriores conflictos con los vecinos, en este caso la Argentina, en el caso de Tarija y la Argentina, que se construyan caminos para evitar posteriores conflictos que se tienen. En esa parte es negada la intención tarijeña. Dicen que no había presupuesto y que más bien deberían concentrarse para para otras intenciones de desarrollo. Bien que fueron dañinos justamente en ese sentido, porque no se aprendió de esa primera campaña y se dio un exceso de confianza en ese momento del gobierno boliviano. Y en el Acre, ya en el Acre, ustedes terminan la primera campaña, se quedan unos cuantos soldados que son después relevados por otros soldados, otra facción. Y justamente viendo la dificultad, el prefecto tarijeño envió una nota al presidente Pando diciendo que está dispuestos a tratar de ayudar a que se reclute tropa y enviar desde Tarija hasta los poblados que se necesitan para de alguna manera reestructurar el ejército boliviano. Lastimosamente, sí se necesitaba soldados, sí necesitaba, Tarija envió un pequeño contingente que llega hasta Oruro, pero no, las fuerzas no se completan. Pero ¿por qué no se termina? Se pedía una situación a un momento de 120 soldados, después otros 200, pero en ese momento Pando dice que no era necesaria tanta cantidad mejor dicho, el gobierno de Pando, no era tanta la cantidad de soldados que necesitaban, que nos mande los necesarios solamente para cubrir o reemplazar las plazas que habían sufrido. Hay que recordar que esa campaña, como decía, suponiendo que son 750, la mayor proporción de hombres que da, por ejemplo, los datos que da el autor Ascuy, Benjamín Ascuy, que fue combatiente en la campaña, en esa primera etapa prácticamente perdieron, si no me equivoco, el 75%. 75% tal vez perdieron de hombres, según los datos que mismo da Ascuy. Y bueno, se están reemplazar. Eso es una incoherencia también que se tiene en ese momento. Y otro, tal vez curioso para la situación, por ejemplo, de aquí,
Es un acto tal vez que rayaba ya en la discriminación. Pues en Tarija se enteran que en mayo de 1901 se estaban dando premios y las medallas a los soldados que habían concurrido en esta primera campaña totalmente exitosa. Pero hay algo que tal vez que fue increíble, fue que en esa situación a los soldados que estaban aquí en el sur no se les dio, ni siquiera se lo había, ni siquiera no se les hizo ni una mención. Y cuando el prefecto, enterado de esa situación, les pide por favor que tomen en cuenta a los pocos soldados, pocos o muchos de que estaban aquí en Tarija, le dice que, bueno, está bien, pero primero que deberían mandar una nota dirigida al gobierno boliviano diciendo cuál es su actuación y recién de ahí verían su situación. Esa era la situación más o menos. Hablamos muchas veces de unidad, ¿no? Pero estas cuestiones eran los que más o menos desalentaban pues una nueva reclutación de hombres porque se desatendía la situación y desanimaba, por supuesto, no eran valorados. Y más allá de eso, incluso tenemos, vamos a ver un poco más adelante, que muchos de los premios a los soldados tarijeños, incluso sinteños, que tenemos otro documento que habla de, o sea, del sur de Bolivia, pedían que se les premie o que por lo menos se les reconozca como beneméritos de la campaña, veteranos de la campaña del Acre, 20 años después. Esa era la situación que se vivía en ese tiempo. Aquí vamos a ver una foto ya en Porto Acre, en situación de Porto Acre. Esto lo hizo ya cuando llega la expedición de Canseco. Ellos comienzan a construir para tratar también de aumentar la población y defensa, por la defensa administrativa también y militar de Porto Acre. Ya. La situación en el Acre ya relativamente era normal. Ya se iniciaba pues una intención de normalidad. Se creía por lo menos que la intención es normal. Aquí encontramos un periódico que se publica en el Acre, que habla ya del presidente Pando, ya comienza también a referirse sobre los planes de establecer, por ejemplo, alguna empresa que administre toda esa región acreana, porque sabemos las dificultades de caminos y administrativas, como les vamos diciendo, que tenía el gobierno boliviano para sentar soberanía. Tal vez era mínima la pretensión boliviana, pero era soberanía al fin boliviana que se tenía el Acre. Muy pocos empleados, pero sí había una soberanía boliviana. De no ser suficiente, eso, ya, bueno, eso es otra cosa, pero sí había soberanía boliviana. Y aquí, por ejemplo, ya se realiza o ya se tiene idea, por ejemplo, de reclutar a hombres. Este es en enero de 1902, este periódico. Pero ya Pando hace un discurso, ya tiene las intenciones, se lo publica, por supuesto, en este periódico que se llama El Acre, y justamente que circulaba en la región de Puerto Alonso, y ya avisoraba ya la circunstancia de especie de ley para que se pueda reclutar hombres en un servicio obligatorio, ¿no? Y lo mismo pasaba justamente como vamos diciendo, ya los planes de establecer alguna compañía, no se sabía si boliviana o extranjera, tal vez ya se daba algunos datos, tal vez extranjera, yo creo, pero ya se daba. Y también recordaban, pues, en 1901 lo que había pasado con las anteriores batallas. Por ejemplo, hablaban del 24 de diciembre, hacían referencia a eso y ya comenzaban a celebrar, o sea, había celebraciones de las batallas allá en el Acre, de lo que habían ganado los bolivianos. Ya mencionabas, como les digo, lo que pasó el 24 con la defensa de Puerto Alonso, victoria boliviana. Además, hacía ya pues un alarde de lo que pasaba con Riosinho, Bagué y Cachueiro en esa época, ¿no? Esa era la circunstancia que se vivía en Bolivia, de alguna manera de total normalidad, aparentemente. En esas circunstancias, pues Bolivia, como les mencionaba anterior en el periódico, ya había intenciones de tener una empresa que administre las situaciones en el Acre y deciden contratar a una firma angloamericana que se llamaría, bueno, se debería haber llamado Bolivian Syndicate. Esta firma debería administrar toda la región del Acre. La intención del gobierno de Pando no era mala, era de alguna manera viendo, como les mencionaba, imposibilidad tal vez de ejercer más presión, por lo menos administrativa ya en región Acre, decide pues que otra empresa lo haga. Sobre estas circunstancias, la doctora, si no me equivoco, María del Pilar va a hablar en otra conferencia, no redundaré en los temas. Pero ¿qué fue cuando, no redundaré en los temas? Porque ella hablará y dará seguramente una mejor explicación de la que yo puedo tal vez darle ahora.
En esa circunstancia fue que Brasil ha noticiado esto, trata de desprestigiar diplomáticamente a Bolivia, haciendo ver a Bolivia como un país que no cumplía los protocolos, los tratados, y lo hacía ver como tal vez una especie de traidor sobre la soberanía americana, sudamericana en este caso, porque no creía, o la excusa de Brasil es que no creía que no era intención o momento para que otras potencias se inmiscuyan en la intención. Bolivia decide, da por supuesto su visto, sus argumentos para que, diciendo que no era tal así, sino que las pretensiones bolivianas eran tratar de que se desarrolle el Acre, pero Brasil, más que bien, trató de desprestigiar, incluso a todas las cancillerías, la mayoría de cancillerías de países vecinos, envió una noticia, un oficio oficial diciendo lo que estaba haciendo Bolivia y sus intenciones. La campaña de Brasil, por supuesto, era de desprestigiar. Después de algunos conversatorios ya con el ministro en Río de Janeiro, Brasil le dice, bueno, calmemos las cosas, aparentemente, por supuesto, eh, calmemos las cosas, nosotros vamos a tratar, saquen ustedes a esta empresa angloamericana y nosotros vamos a tratar de que ustedes tengan el comercio prácticamente libre por el Amazonas sin ningún pago de aduana y le daba otras condiciones, ¿no? Para que deje Bolivia de esta situación. Los bolivianos en su buena ley, quiero entender eso, en su buena ley, tratan de aceptar porque les convenía desde el punto de vista y necesitaba por favor, no tener ninguna reacción con el gobierno brasileño por la situación que ustedes ya se dan cuenta. Y deciden aceptarlo, pero ya cuando quieren hacer la rescisión de contrato, porque este contrato se logra firmar en el 11 de julio de 1901, y se ratifica por el Congreso boliviano ya a finales de ese mismo año, pero no se da, no se logra dar. Ya fue pues de alguna manera esta situación, este contrato, fue pues un argumento tal vez para que se realce, o se dé, mejor dicho, un argumento para que se estalle una nueva revolución. Y esto vino acompañado por estos personajes que les muestro aquí. ¿Quiénes son estos nuevos personajes? Estos personajes eran la nueva delegación boliviana que debía administrar desde Puerto Acre toda esa parte administrativa pública que se debería tener en la región acreana. ¿Quién eran ellos? Estaba a la cabeza del delegado nacional, que era don Lino Romero, cinteño, aquí Luis Arce Lacase, Leocadio Trigo y don Salvador Campero. Sobre la actuación de estos personajes en el Acre fue pues muy controversial. ¿Y por qué hago referencia a estos personajes? Uno por sí porque son mencionados o tienen inferencia en lo que voy a explicar, y otro porque estos de alguna manera también estuvieron vinculados a Tarija. Por ejemplo, el señor Lino Romero, antes de la campaña en 1900, era especie de gerente aduanero en Tarija. Luis Arce Lacase era profesor de Colegio Nacional San Luis, era el director. Luis Leocadio Trigo, pues era tarijeño y vivía aquí, tenía mucha comunicación con estos señores. Y Salvador Campero también, por supuesto. Ese era el equipo. ¿Qué tenía en común? Liberales. Desde el momento de su partida desde Tarija ya fue controversial ya la partida de ellos. Algunas notas, algunos documentos mencionan que estos seguramente, ¿por qué fueron al Acre? Básicamente es porque fueron desterrados de Tarija por su ideología, por supuesto. Por supuesto, esto lo dice un documento que era conservador, que era el convento franciscano, que dice que da una especie de prontuario, quiénes eran ellos, qué los que eran ellos, y lo mejor que podía haber hecho el gobierno de Bolivia era trasladarlos desde Tarija hacia el norte, y de alguna manera desterrarlos, porque no eran personajes, pues, bien, en ese momento no eran personajes bien aceptables por una sociedad tan conservadora como la tarijeña. Por supuesto, lo que le acabo de decir es un argumento de los conservadores que todavía había en Tarija. Pero a pesar de ellos, evidentemente, estos personajes fueron hasta el Acre. Y tiene algo también coincidencia que estos personajes eran del sur de Bolivia. Luino Romero era de Cinti, la casera de Sucre. Leocadio Trigo era tarijeño, como mencioné. Salvador Campero era tarijeño. Y bueno, toman el barco,
todo un marco, salen de Bolivia, llegan hasta Buenos Aires, rodean la costa brasileña, llegan a Manaus y llegan en abril de 1912 esta nueva delegación. Si ya era controversial desde el momento de su partida, de su momento de salida o designación como delegación boliviana en el Acre, ya están en el Acre tomando gestión, también fue pues controversial, porque se les, tanto a Laiza, o mejor dicho, Félix Aramayo, como también otro autor, Ascuy, prácticamente mencionas la actuación de estas delegaciones bolivianas como muy mala, como una especie de agentes que buscaban hacer solamente su voluntad y en desmero incluso del mismo gobierno liberal que los había puesto en el cargo. Se les acusaba de desvirtuar la situación administrativa de los anteriores delegados, en este caso el coronel Canseco, que estaba como, que incluso se dice que les revisaban a estos señores en el momento de su partida, se les revisaba sus maletas, todo su equipaje para ver si estaba comprometido en algún caso. Y esa actuación fue que derivó pues en varios conflictos que no fueron en realidad bien vistos por la prensa acreana y después por el mismo gobierno. Incluso posterior de la campaña del Acre, estos personajes fueron dados una especie de juicio de responsabilidades por su actuación. No terminó siendo nada, no, en ese juicio no terminó en nada porque eran liberales y el gobierno de Montes también liberal, no quedó en nada de esto, ¿no? Pero esa actuación se tuvo, ¿no? Pero ¿por qué también menciono esta actuación? Porque de alguna manera los decretos que firmaban ellos en la que fue una especie de, tuvieron un rechazo en las pretensiones de los acreanos y las barracas que estaban allá. Y fue otro, si lo que de Bolivia se indica era un argumento más, la actuación de la gestión de estos personajes a la cabeza de John Romero, también fue pues un argumento más para que estalle una nueva revolución. Y fue lo que pasó, pues. El 7 de agosto de 1902 estalló una nueva revolución, esta vez a la cabeza de este señor Plácido de Castro. Aquí lo vemos en una foto con algunos soldados acreanos. ¿Qué es lo que pasa? Plácido de Castro, ni corto ni perezoso, agarra, toma Vuelta Empresa. Vuelta Empresa era una barraca, ya una población en realidad, muy estratégico para el aprovisionamiento de tropas, todo lo que se necesita. Y también toma una cabecilla también José Galdino, que también comienza a arrasar con todas arrasar es una palabra tal vez subjetiva, pero comienza a hacer eso, ¿no? Comer a la fuerza, muchos abusos a las barracas de los bolivianos. Posteriormente se toma, como les vuelvo a decir, se toman las autoridades bolivianas que estaban en Chapuri, se las lleva hasta otro poblado en Yacó como especie de prisioneros, ocupa nuevamente Vuelta Empresa. Y hasta ese momento la defensa militar boliviana era mínima. Pero aquí hacemos mención a la columna Porvenir y, bueno, su intrepidez que tuvieron. Eso es uno de los intrepidez que tuvieron la acción desde este momento de segunda campaña a cargo de Robán, con Romal también de Nicolás Suárez, que nadie disminuye el valor de estos. No pretendo ahondar sobre si algunos tarijeños estuvieron en estas columnas porque no hemos encontrado documentos que certifiquen la presencia de ellos. Sí tenemos nombres al aire, puede decirse así, de algunos tarijeños, pero no tenemos el documento, no hemos podido ver todo el documento que certifique que sí estuvieron con ellos. Por eso no voy a redundar sobre la actuación de la columna Porvenir. Pero sí quiero decir que sí, para nosotros, a nuestra vista como investigadores, hemos visto que es muy interesante y se necesita profundizar sobre el tema y resaltar la figura de estos personajes. Y en ese interín, pues, como le digo, como se le acusaba a Lido Romero de una ingenuidad y creía, a pesar de que algunos militares ya le decían que había una intención de algunos pobladores, en este caso de Castro, la minimizaron. Y bueno, está ya lo que vengo diciendo de esta nueva insurrección. Paralelamente a esta situación, que ya, como les voy diciendo, estalla en agosto, el gobierno boliviano decide, pues, que enviar nuevas tropas allá al Acre. Y en ese momento, pues, es que llega este señor, al mando de este señor, Rosendo Rojas,
llegan con 100 hombres, defensores del Acre, un destacamento llamado Defensores del Acre, y bueno, la primera vención que se tiene después de 2 meses de viaje de salida desde La Paz, llegan hasta justamente una barraca donde habían tenido, donde habían decidido, donde tenían que concentrarse, y inmediatamente deciden el ataque a Vuelta Empresa. Vuelta Empresa, como mencionaba, era un punto geográfico estratégico, pues, para cualquier desarrollo de la contienda que se estaba dando. Deciden el ataque inmediato. Fue tan fuerte fue el interés de estos soldados, en este caso de Rosendo Roja, que logra capturar este sitio, Vuelta Empresa. Son 200 acreanos que combaten contra 100 bolivianos, 2-1, pero los bolivianos, gracias a nuevamente la intrepidez de ellos, y nadie se lo quita eso, lograron vencer a los acreanos y toman Vuelta Empresa. Esta es una foto ya Vuelta Empresa, en la región Vuelta Empresa. Aquí podemos ver incluso algunos soldados bolivianos, según lo que se tenía en noticias, ¿no? Todavía aquí están las bolachas de goma. Pero viendo esa situación y sabiendo que este punto geográfico era importante para ellos, deciden nuevamente, en este caso ya a la cabeza y con mayor número de soldados, si se quieren, los acreanos atacar nuevamente y tomar. Es aquí que se da un primer momento, desde el 5 de octubre desde 1892, 1902, perdón, se decide, los acreanos deciden atacar y hace una especie de cerco, un asedio en verdad constante que resiste durante 10 días y 10 noches ese asedio constante de los acreanos, sin dormir. Hay algunas referencias que se tienen sobre la actuación, sin dormir, sin comer, con enfermos, sin escaseando ya la munición, pero resisten a aguantar. Es una especie de similitud a lo que pasó en Boquerón, pero esto en el Acre, ¿no? Así era el valor del militar boliviano, así de fuerte fue el valor del militar boliviano para enfrentar toda esta situación. Lastimosamente no pudieron más, ajenos muchos de ellos a la región acreana, deciden una capitulación el 15 de octubre, mejor dicho, de 1902. Y con eso termina esa actuación de Rosendo Rojas. Hago también referencia a Rosendo Rojas, como digo, muchas personas tuvieron relación con Tarija o estuvieron por esta zona. Él fue, después de todo esto, casi 20 años después, en la década de los 20, del siglo XX justamente, fue delegado nacional en las colonias del Chaco y hizo una serie, tal vez por el conocimiento de esta región, la similitud tal vez del clima, hicieron reconocimientos y abrió pues caminos. Este fue uno de los jefes más recordados que se tuvo de las delegaciones bolivianas allá en el Chaco boliviano, en el Chaco tarijeño en este caso. Pero también quiero mencionar aquí una cuestión muy interesante. Aquí voy a poner aquí el señor del centro sentado, este señor que ustedes están viendo. Ese señor se llamaba Ricardo Ascensor. Él era tarijeño. Y cuando se produce todo este conflicto de Vuelta Empresa, él es uno de los que toman justamente Vuelta Empresa. La misión que le da el coronel Rosendo Rojas, en este caso el teniente coronel Rosendo Rojas, es de defender a este vapor que ustedes están viendo. Este vapor que debería haber sido fundamental para el traslado de tropas. Este vapor se llamaba Río Ajua. Esta es una foto histórica, por supuesto, que es el momento que se toma, el momento posterior a la toma de este río, de este vapor. ¿Por qué hago mención? Porque solamente un pequeño contingente, mejor dicho, de hombres, a la cabeza de Ricardo Ascensoro, son los que defienden también a este vapor. No pasaban de 10 y resisten también durante varios días y noches. Tan vistosamente también son vencidos o tratan de capitular al ver que ya no tenían resistencia, no se tenía ninguna vía de comunicación. Esto es en el sector todavía Vuelta Empresa, ¿no? Estaba muy cerca, encallado en este caso, defendían ellos, eso era, deciden capitular, pero el mismo Plácido de Castro, en una nota posterior de un periódico tarijense, publica que reconocía el valor de estos soldados, pocos soldados, porque más allá porque era mucha la cantidad que atacaba en poco los defensores, supieron resistir durante varios días esos asedios de los acreanos.
no quiero pasar, esa es una foto que, bueno, que también aquí no quería cortar la foto porque también estos son algunos sobrevivientes de Vuelta Empresa. Me pareció curioso y no quise cortar la foto y, pues, y me pareció interesante que también lo conozcan quiénes eran ellos. Ese interín, sabiendo ya la derrota de Vuelta Empresa, las tropas, ¿qué es lo que sucede? Da una capitulación. Rosendo Rojas dice que, bueno, dejan la plaza, pero con intención, o mejor dicho, con que se le asegure a la salida de los sobrevivientes hacia Manaus y, bueno, de nuevo un retorno hacia Bolivia. Accede a eso, se da la derrota y, bueno, quedaría esa acción, por supuesto que desalienta a muchos de ese momento el gobierno boliviano. Situación bueno, desalienta incluso a toda la población boliviana. Un poquito más adelante vamos a ver esa cuestión. Y ese interín también sucede un ataque ya desde Puerto Alonso deciden el ataque un pequeño destacamento también, comandado por Canseco, deciden atacar a revoltosos que estaban en Buen Destino. Buen Destino, que era una barraca también que creía interesante capturarla y tomar la iniciativa, en este caso ya sabiendo ya más o menos que había una derrota en Vuelta Empresa, deciden atacar el 24 de septiembre, atacan el 24 de septiembre, quieren tomar la posesión de Buen Destino, pero lastimosamente no se logra tomar esto, pero aquí sobresale un soldado que es reconocido, más que todo, se le reconoce el valor y fue uno de los primeros en atacar según Ascuy Alaiza, fue este señor, el tarijeño Nicolás Raña. De ese tiempo era un teniente, ¿sí?, en Tarija, que es uno de los primeros en atacar esta barraca que se llamaría Buen Destino. Lastimosamente le dan un balazo, la ambulancia llega para socorrerlo, pero en estas circunstancias, negándose a que sea atendido, decide seguir atacando y un posterior asalto, que se da un segundo asalto, es donde recibe un balazo en la cabeza y muere este tarijeño. ¿Por qué hago mención de eso? Porque es reconocido el valor de este tarijeño y de muchos de sus compañeros que estuvieron ahí sobre esta situación, ¿no? Sobre el valor de un soldado por el bien de su patria, ¿no? Y aquí llega una cuestión interesante. Sabiendo esa situación, ya ha noticiado la situación de Vuelta Empresa, y ha ocurrido lo que pasó en Vuelta Empresa, las noticias, tenemos conocimiento, hemos visto documentos que lo publicamos, que de alguna manera el gobierno de Pando trataba de maquillar las noticias. Envió una orden hasta la prefectura de Tarija diciendo que trate de controlar las publicaciones, más o menos estoy parafraseando, trate de controlar las publicaciones de los periódicos de la región, porque tenía información de que se estaban dando noticias falsas. Pero ¿cuál es la situación? Muchos de los viajeros que retornaban desde la Argentina, desde Buenos Aires, de Córdoba o Salta, traían estas noticias, las noticias verdaderamente reales de lo que pasaba en el Acre. Incluso los periódicos que se venían desde Salta, desde Córdoba, tenían esas noticias y decían la situación real. Y es ahí un momento, una crónica que quiero contarles, que me parece tal vez curiosa y muy bonita, es que cuando un listado, según la crónica que dice eso, que en el momento de que se llega a la noticia de las derrotas bolivianas en Vuelta Empresa y de otras que habían sufrido, es en ese momento que se da en la formación de un colegio que es uno de los más antiguos, de Bolivia, que es el Colegio Nacional San Luis. Se da la información y se dice que las tropas bolivianas habían sufrido un revés. Esas noticias habían traído desde la Argentina. Los periódicos bolivianos no exteriorizaban eso. Y cuando se da esta noticia, se les habla, se les dice todo esto, la juventud de ese colegio, airosa justamente por esa juventud, decide presentarse voluntariamente, va a la plaza principal de Tarija y se exterioriza su vocación para ir al Teatro de Operaciones Boliviano. Incluso dicen, según la crónica, que estos soldados, que estos jovencitos que no pasaban 17 años,
querían ir pagándose incluso sus propios traslados para ir a defender soberanía boliviana allá, más allá de 2.000 kilómetros que estaba desde Tarija hasta el Acre, ¿no? Incluso envía el prefecto, hacen que se envíe desde Tarija desde el prefecto hasta el ministro de guerra de esa época, diciendo eso, que querían partir. La respuesta del gobierno fue que no era necesario. 10 días después, la respuesta que no era necesario, que todo prácticamente estaba controlado. Y se termina ahí. Se termina ahí esa situación. Eso fue lo que pasaba en esas circunstancias. Una dejadez, tal vez, una conducta que no fue apropiada, pero eso fue lo que pasaba en esos momentos. Una desinformación, una dubitación tal vez del gobierno, que no quiero echar la culpa, no quiero que se entienda eso, pero sí que había dubitaciones en el gobierno boliviano para toda esta situación. Y es así que prácticamente el único punto, ya se había tomado todas las, Vuelta Empresa, Buen Destino con derrota boliviana, porque no se pudo al fin y al cabo tomar Buen Destino. Decide que el único punto de resistencia, viendo más allá que de alguna manera en el sur se estaba combatiendo y muy excelentemente los resultados en lo que ya conocemos por Bahía, en Bahía, en Costa Rica, los resultados eran favorables. El Estado Mayor de alguna manera crea, no decide que el único punto de resistencia es boliviano y sabiendo eso era Puerto Acre. Puerto Acre, que era de alguna manera el único punto ya de resistencia boliviana, decide pues resistir al asedio a cualquier costa. Y fue lo que sucede en realidad. Viendo esa situación, deciden los acreanos deciden atacar a este puerto. Ya justamente atacaban incluso hacían que los bolivianos vieran cómo el vapor fue a capturar en Vuelta Presa, que se escuche todo el ruido que hacían justamente ese vapor, intimando justamente toda esa situación, haciendo que se baje la moral de los bolivianos. Una especie de venganza, porque años antes, en el anterior combate en Puerto Acre, los bolivianos en el momento de ese asedio se hacían con una moral muy alta tras las constantes victorias, incluso cuando lo estaban disparando, se dice en las crónicas, o algunos documentos que mostraban el fusil haciéndose la burla de los acreanos, diciendo que disparen, que hagan puntería, porque no les daba ninguna. Esa era la moral del ejército boliviano en la primera campaña. Lastimosamente ya con esta segunda campaña, quisieran hacer los mismos los brasileros, ¿no? Tratar de ridiculizar a esta defensa, hacerles sentir que escasean las fuerzas para seguir combatiendo. Según lo que pudimos leer los documentos de los mismos combatientes, no se logró eso, ¿no? Si ellos, hace una resistencia, necesitaban conformar esto. ¿Cómo estaba conformado? Al centro ocuparían, en este caso, una facción del batallón Cochabamba. Esta facción estaría compuesta, voy a dar ahora a los tarijeños, era Samuel II Campero. Estaría compuesta por también una columna 6 de agosto que eran de civiles, esto eran más que todo civiles, estaría al mando del tarijeño Locayo Trigo. Justamente entre otros también estuvieron José Manuel Mealla y Luis Núñez, que voy dando unos nombres que también eran tarijeños. Y también resiste durante varios días, pero lo que pasó en Vuelta Empresa, el no envío de refuerzos, la falta de alimentos, escasez también de recursos, de medicinas en este caso, lo mismo pasó aquí, hasta que en un determinado momento ya no se pudieron hacer las cuestiones y se terminó capitulando en Puerto Acre. Esto pasaba justamente un 24 de enero de 1903. Y hasta aquí, hasta ese momento, hasta 24 de enero, y el momento que parte, porque la última autoridad boliviana en salir de Puerto Acre fue el señor Salvador Campero. Y desde ahí Bolivia ya termina la representación, por lo menos, si quiere, militar y administrativa en ese momento. Termina totalmente. Hasta el 24 de enero de 1903 termina la administración boliviana en Puerto Acre. Y si se pierde,
y ya no se vuelve a ver ninguna otra autoridad, mejor dicho, bajo soberanía boliviana en Puerto Acre. Bueno, situación que, por supuesto, que llama ya la atención, una reacción un poquito tal vez tarde, lo que pasaba con Pando. Pardo decide ir, el presidente Pando decide ir al teatro de operaciones en ese momento. E incluso hace su plana mayor, el Estado Mayor hace su plana mayor, y justamente a la cabeza de él y de otros valerosos militares bolivianos deciden ir ya a hacer frente a las tropas, revolucionarias. Y aquí encontramos también un circular muy interesante, porque ya de alguna manera necesitaba de defensa del Acre. Este circular se da el 10 de febrero de ese mismo año, 1903, en que se daba todos los momentos a todos los prefectos de Bolivia, diciéndoles que necesitaban que se sacrifique más para el desarrollo, para una buena terminación, si se quiere, de la defensa del Acre. Quiero recordarles que en esos momentos tenemos documentos, lo publicamos en el pequeño libro que sacamos el año pasado, en pequeña investigación. Muchos de los documentos que se enviaban, los oficios, tanto de diputados como de senadores, o representantes, en este caso tarijeños, y supongo también de otros departamentos, cuando se les pedía que se les restituya o que se les inscriba en los presupuestos posteriores para algún, en este caso, en el caso tarijeño, para aguas potables, eran negados, porque todo eso decía que no se podía hacer nada porque todo el elemento líquido, liquidez en este caso económicos, debería ser para la defensa del Acre. El sacrificio, pues, por supuesto, más allá, no solamente militar, sino también administrativo, lo que tuvieron distintas regiones, no solamente el caso tarijeño, sino distintos departamentos de Bolivia. No fue, pues, una situación que se peleó en el Acre y se pasó, no. La situación también repercutió en el administrativo, porque los recursos, pocos o muchos recursos, estaban destinados, muchos de ellos, para el sostenimiento de estas tropas en el Acre. No fue mínimo el esfuerzo boliviano nomás en hombres, en lo militar, sino como estamos viendo, también fue administrativo. En ese orden, cuando sale el presidente Pando, estuvo un tarijeño. ¿Quién es este señor que era auditor de alguna manera? El auditor de guerra era don Jesús Nicolás Reyes. Este fue un tarijeño, tal vez un boliviano muy interesante, que hizo su carrera posterior a esto. Fue diputado por Tarija, pero más allá de esto, se fue a Buenos Aires y fue tal vez unos periodistas bolivianos más reconocidos de la época, y lastimosamente es poco estudiado, ¿no? En esta situación, viendo la conflictividad, porque también se da un modus vivendi, vuelvo a repetir, no quiero ser redundante porque los anteriores expositores, los que han seguido el ciclo, se han dado cuenta de esto, cómo fue modus vivendi, cómo fue el Tratado de Petrópolis, cómo la situación. Pero remarcar que se da el modus vivendi, que era un acuerdo entre Bolivia y Brasil en que decidía que Brasil administra todo el territorio del Acre durante algún tiempo, y en caso de no llegar a un acuerdo entre Bolivia y Brasil sobre esos territorios, iría a un proceso internacional, un arbitraje internacional, como se llamaba. Y el presidente Pando, viendo esa situación, y más que Brasil tal vez pone tropas allá en el Acre, en la región del Acre, y también en la frontera del oriente boliviano pone tropas, no le queda más que tal vez ceder a las pretensiones brasileñas, y uno dice, está bien, no nos queda más, hay que situarse también en la época, en las circunstancias que tiene Pando. Terminando esto, el Tratado de Petrópolis, bueno, poquito viendo lo que pasó en Buenos Vivendi, fue ratificado de alguna manera, es decir, lo que pasó en el Tratado de Petrópolis y de lo que ya conocemos. De alguna manera se da una compensación territorial para Bolivia, también una compensación monetaria, y se termina perdiendo todo el tema del Acre. Para que se entienda, aquí vemos, este fue el territorio del Acre, una cartografía que el mismo Plácido de Castro hace, y ya lo dividió, por ejemplo, este era Alto Acre, Alto Purus, lo que está aquí toda esta zona, y también Alto Juruá. Incluso aquí vemos hasta un escudo, cuál era el escudo de la nueva República Independiente de Acre. Algo muy interesante lo que planteaba Plácido de Castro. Y ese fue prácticamente todo el territorio que Bolivia perdió en el Acre. No muestre esto porque grafique mejor y más o menos las pretensiones que se tenían y que tuvieron y que obtenieron al fin y al cabo los brasileños, ¿no? ¿Cómo fue el retorno de esa tropa?
Hago alusión a este retorno porque tampoco se estudia cómo lo que pasó, o muy poco estudiar lo que pasó con esas tropas. Recordemos que para llegar al Acre se tenía que dar una vuelta, partir, era más fácil, miren, partir desde Bolivia, salir desde Tarija, bueno, salir de la frontera boliviana, llegar hasta Buenos Aires, de Buenos Aires, dar toda una vuelta por el Atlántico, bordeando toda la costa brasilera, llegar hasta Manaus, y de Manaus nuevamente bajar en vapor o algún otro navío hasta esta región acreana, en este caso Puerto Alonso. Y lo mismo fue, pues, para estos, cuando retornó después de la guerra, después de la capitulación de vuelta en presa de Puerto Alonso o Puerto Acre, lo mismo fue el mismo tránsito. ¿Cómo era ese tránsito? Desde Puerto Alonso hasta Manaus, tomar otra embarcación, bordear toda la costa, llegar a Río de Janeiro, recién hasta Buenos Aires, de Buenos Aires hasta el puerto de Rosario, desde Rosario hasta Córdoba, de Córdoba hasta Salta, de Salta hasta Humahuaca, de Humahuaca recién llegar hasta Villazón. Miren todo, lastimosamente hubiera sido lindo tener un mapa, no lo puse, disculpas, pero ese era el trajín de toda la expedición, la mayoría de expedicionarios que deberían darse. Incluso algunas fotos de los mismos soldados que de tránsito por Buenos Aires se hacían sacar de algunos, incluso hay una foto que muestra a la delegación civil boliviana en esa época cuando está de tránsito al retorno de esta contienda. Y fue esa situación, ¿cómo retornaban? En pequeños grupos y algunos, por supuesto, guiados por el comandante o si no directamente por algunos amigos de la región de origen. Estos que ustedes están viendo aquí es una especie de listado de los pocos o muchos soldados tarijeños que fueron al Acre, los que podíamos más o menos, de acuerdo a nuestra investigación que hicimos en el libro, no quiero decir descubrir porque no creo que sea el término, pero sí los que pudimos de alguna manera recuperar estos nombres de algunos tarijeños que fueron al Acre y que llegaron después de estas campañas. Algunos estuvieron en las dos campañas, por ejemplo, que le mencionaba, Samuel II Campero. Pero ¿por qué algo muestra esta situación? Porque nuevamente se dio lo que en la primera campaña sucedió. El desconocimiento o el reconocimiento de estos valorosos bolivianos que habían dejado o que se habían certificado por la heredad nacional allá en el Acre. Aquí voy a mostrar un documento que envía el prefecto de la época en 1905, en donde se ve al señor ministro de Despacho de Guerra. Lee usted la solicitud de algunos militares expedicionarios a la campaña del Acre que reclaman el peño honorífico de medallas que según resoluciones senatoriales del 7 de octubre de 1901 del 28 de diciembre de 1903. ¿Quiénes eran los que solicitaban estos? Era el tarijeño Samuel II Campero, un teniente Jacinto Castro, que era cochabambino, y Vicente Tejerina, natural de Camargo. Así más o menos se le pagaba el sacrificio a los expedicionarios bolivianos. Y algo más recurrente, como les decía, no solamente estuvieron aquí los tarijeños, sino que llegaban de otras regiones, muchos cinteños, incluso hay documentos de un soldado Pedro Guialdés, que llega aquí a Tarija a tratar de cambiar los bonos que les habían dado como socorros durante la campaña, cuando estaban todavía en el Acre. Y cuando se trata de cambiar, el prefecto dice, nosotros no tenemos la liquidez para darles esto, lo que vamos a tratar de hacer es ayudarlos enviándoles un oficio al ministro de guerra, en este caso, diciéndole la situación. Cuando llegaba la situación, le mandaba diciendo, sí, lo que vamos a tener que hacer es que ustedes nomás les paguen la prefectura de Tarija, en este caso, pero van a tener que esperarse algunos tiempos porque todos estos trámites tienen que pasar por comisaría de guerra, por todas circunstancias. ¿Qué es lo que hicieron los prefectos de Tarija, el prefecto y alguna sociedad? A esos pocos o muchos soldados que estuvieron de tránsito por Tarija, reunieron la sociedad tarijeña algunos pesos y con esa misma plata tuvieron que retornar a sus lugares de origen. Burocracia, por supuesto, de ese entonces, ¿no? Y desconsuelo. Y alguno no quedó ahí, porque muchos de los soldados que
que contuvieron la campaña del Acre. Bien lo decía Laiza cuando el anterior expositor, el licenciado Abastofor, hacía referencia a esto, lo decía, no abandono, un poquito balofraciano, no, si ves algún benemérito de la campaña, no, dale abrigo, todas esas circunstancias, fue lo que pasaba. ¿Por qué? Porque veía la situación de muchos de sus compañeros que habían estado en el Acre y que no recibían el premio. Este es el caso, por ejemplo, de Félix Aguirre. Ese es un soldado tarijeño que estuvo en la campaña y que recién pide que se le premie o que se le dé alguna compensación por haber actuado justamente aquí. Dice que estuvo en el Batallón Independencia, segundo de Infantería, que actuó en Riosinho, tantos. Pero ¿cuál es esto? ¿Cuál es este? ¿Por qué hago alusión a esto? Porque esta petición lo hace en 1924, casi 20 años después de lo que había culminado este conflicto con los revolucionarios acreanos. Fue 20 años después que solicitaban esto. Y no fue solamente el caso de él. Tenemos el conocimiento, hemos visto documentos de otros soldados, por ejemplo, de Sintis, que Evaristo Sandoval, si no me equivoco, me falla el nombre, que también pedían en los mismos, creo que 2 años después, pedían lo mismo, que se le compense por haber actuado en el Acre. Y posteriormente, viendo esa situación, comenzamos a ver a otros soldados que también pedían que se despremien, que morían. Por ejemplo, aquí en Tarija tenemos el caso de otro que se llama, si no me equivoco, Delfín Menéndez, que actúa también, hace una campaña en Vuelta Empresa, y que muere y prácticamente es como si no hubiera existido. No sé el lugar de procedencia de él, pero de que no era tarijeño. No estoy seguro si era de La Paz o Cochabamba, más seguro que era del segundo, del último, ¿no? Pero que también pedía, muere y totalmente abandono. No se tenía ninguna restitución para estos soldados. Y prácticamente así perdían los soldados, por ejemplo, que estaban aquí acantonados, aquí en Tarija, perdían se desvinculaban de ese centro político, de esa administración, se olvidaban más que todos sus mismos compañeros de armas de esos soldados que habían pedido. La muestra está en estos documentos que le acabo de mencionar. Para ir cerrando, porque no quiero alargarme mucho tampoco, aquí está alguna de las fotos de estos tarijeños que le muestro. Aquí está don Daniel Estensoro, que él combate en Buyuyú, cerca a Puerto Rico. ¿Por qué quiero mostrar esta foto? Uno, porque son las pocas fotos de los soldados, de los tarijeños, en este caso, que fueron al Acre. No existen muchas. Pero este soldado no aparece en ninguna lista, por ejemplo, que Sacascuyo o Sacaponte. Pero sí sabemos que tiene referencia en otros textos, un poquito indagando, que hace referencia a que él actuó en el Acre, pero no se menciona en otros documentos. Y como le hacía mención minutos antes sobre este señor Pedro Guialtés que había estado, tampoco aparece en alguna lista que conocemos. Y de esas circunstancias hay muchos que tal vez no lo conocemos y que han estado y todavía permanecen ocultos en ese escenario, tal vez que no son conocidos. Y aquí también quiero mostrar a personajes que tuvieron una capacidad posteriormente interesante. ¿A quién me refiero? Por ejemplo, este es José Manuel González, ese momento que la foto la toman cuando estaba partido con el piquete Pérez Velasco en junio. Y bueno, esa es una foto que solamente ese señor, y es un personaje de nuestra manera de ver importante. ¿Por qué? O sobresaliente. ¿Por qué? Porque fue prefecto de Santa Cruz en 1930, fue prefecto de Tarija durante la Guerra del Chaco y participa también en la Guerra del Chaco. Estamos hablando de personajes que participan también en la Guerra del Chaco. Muchos de los expedicionarios o soldados bolivianos, oficiales bolivianos, algunos, en este caso José Manuel González, también participa en la guerra del Chaco. Hay casos, se escucha también otros casos fuera de que son tarijeños que también van al Chaco. Estamos hablando de personajes muy interesantes, personajes que combatan en 2 guerras, no son cualquier personaje. Y como este también, aquí está, por ejemplo, don Samuel II Campero, este tarijeño que combate en la primera y segunda campaña, también fue en la guerra del Chaco, en este caso conduciendo a las tropas bolivianas que pasaban. Y como también mencionaba, por ejemplo, don Miguel Alaiza, él no era tarijeño, él era
Él era paseño, pero ¿por qué hago mención a él? Porque estuvo en Tarija y fue uno de los que organizó, por ejemplo, algunos caminos, algunas mejoras entre muchos otros, como también les decía Rosendo Rojas, que estuvo como delegado nacional, y trataron de establecer, tal vez viendo la situación y tomando esa experiencia de lo que había pasado en el Acre, trataron de que no suceda esto lo mismo en el Chaco. Él muere a la Isa en Tarija, sus restos después son trasladados allá. Y como estos personajes hay muchos otros. Hay otro tarijeño que lastimosamente no cuento la foto, que es también de un Belisario Torres. Belisario Torres después del Acre llega a Tarija, sale del ejército, se reincorpora, ya después vuelve a salir del ejército, está en el Chaco y es el que abre caminos y es un importante valor que tiene Bolivia cuando estalla la guerra del Chaco, porque vive prácticamente después del Acre, vive toda su vida en el Chaco y es el que más o menos es fundador de los fortines del Chaco y es un poquito que instruye por dónde iban a pasar las tropas para, bueno, derivarlas a los diferentes frentes que se tenía y también combate en el Chaco. Digo esto solamente para hacer mención, ¿cuál es el valor de estos militares? ¿Cuál es la generación de estos hombres que han dado todo por Bolivia? Y son ahorita tal vez uno de los son los más desconocidos que se tienen en Bolivia. Y bueno, eso es un poquito lo que quería dar. Traté de ser lo más, de resumir en realidad todo lo que se ha dado, porque como estaba viniendo hablando, son dos campañas y solamente hablar de una campaña es muy complicado, o mejor dicho, un poco extenso. Hablar de dos es todavía más. Y bueno, ese es un resumen y con eso quiero terminar agradeciéndoles todo por habernos escuchado. Muchas gracias. Excelente, Gustavo Guerrero, por la conferencia, realmente muy interesante, muy documentada, por supuesto, hermosas fotografías, muchas de ellas inéditas en realidad que no hemos visto publicadas en otra oportunidad, y los planos levantados por Plácido de Castro, eso realmente me parece una primicia el que se haya mostrado en esta conferencia y realmente un alto valor histórico, la verdad. Muchas gracias. Vamos a entrar a algunas preguntas de la gente que nos ha ido acompañando. Sonia Castro Escalante dice, aquí el público fiel y constante. Muchas felicidades por ese empeño por difundir nuestra historia a la que no se enseña en los colegios. Richard Flor, buenas noches. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo demoraban las tropas bolivianas al llegar al teatro de operaciones? Gracias. A ver, eran tres puntos prácticamente los que se tenían que de acceso al Acre. Uno por La Paz, que se tenía que prácticamente toda la cordillera llegarla y traspasarla, más o menos desde La Paz hasta el escenario. Es lo más conocido, lo más relevante, porque fue la que mayor tránsito se llevó, fue de más o menos 2 o 3 meses que se transitaba solamente para llegar hasta los puntos. En este caso, Mercedes se llegó en 3 meses. Hasta Palestina, si no me equivoco, Pando, prácticamente 2 meses partiendo desde La Paz. Ahora, hay también una condición interesante, que algunas tropas partieron también desde Buenos Aires, es un dato también, son mínimas, ¿no? Pero se traslada desde Buenos Aires vía vapor y también tomaba un cierto tiempo, alrededor de 45 días, según los datos que estoy viendo, que estoy infiriendo. No se tiene un dato oficial, por supuesto, sobre eso. Adelante, Dieguito. De acuerdo. Bien, Eric Portillo dice, saludos, una pregunta. ¿Existió alguna clase de apoyo de Estados Unidos a Bolivia en la campaña del Acre? Según los documentos que hemos podido observar, lo de la compañía esta, Bolivian Syndicate, que nos hablará, yo creo, esta doctora Gamarra. No voy a hacer mucha mención a esto, que yo creo que ahí va a poder darse mayores campanas, pero sí se habla de una mención de querer administrar. Ahora, económicamente, no creo que no se tiene ningún documento que certifique que Estados Unidos haya querido intervenir económicamente, militarmente peor, sí administrativamente por los datos que se tiene, administrativamente por esta compañía. De esa manera sí creo que se pudo haber querido tener alguna injerencia. No olvidemos que esta compañía no solamente era de norteamericanos, sino también que había también intereses ingleses. Por eso poquito Brasil vio un medio
curioso esta situación, ¿no? De acuerdo. Lorena Córdoba desde Buenos Aires, Argentina, nos dice, excelente, muchas gracias por la conferencia. Sonia Castro Escalante nos dice, muy bien documentado. Cuando pase la pandemia, lo justo sería un encuentro de estos jóvenes investigadores. Y Cicinia Anse nos dice, felicidades por la exposición. Sí, gracias a la sugerencia de la doctora Gamarra, vamos a de repente tener una sesión donde todos los expositores vamos a ir poniendo algunos puntos en debate que de repente por la audiencia no han quedado de repente claros, ¿no? Estoy seguro que va a ser una interesante presencia. Gustavo Guerrero, yo tengo una pregunta. ¿Qué fue de los tarijeños que fueron a la campaña del Acre? ¿En realidad hay algún mausoleo o algún repositorio de los restos de la campaña del Acre allá en la ciudad de Tarija? No, no existe un mausoleo. En Tarija solamente están los restos de dos combatientes del Acre. Uno es el señor Adriasola, el capitán de Adriasola, Adolfo Delgadillo Adriasola, que era cochabambino, no era tarijeño, que murió en Tarija. Y el otro, que sí tiene una placa diciendo sí, que fue a la campaña del Acre, ¿no? Y el otro es justamente de Samuel II Campero, que está en un mausoleo particular que pertenece a la familia Colbert. Eh, Ahora, los demás expedicionarios, los demás tarijeños que estuvieron, la mayoría, o por lo menos lo que más conozco, están enterrados, o sus restos están en el mausoleo de la ciudad de La Paz. José Manuel González, Tapia, que venía mencionando, los Ricardo, Daniel Estensoro, están en el mausoleo de los combatientes de la CRES en la ciudad de La Paz. Excelente. También tenemos un comentario de Jaime González, excelente exposición, las fotografías presentadas son excepcionales, efectivamente, muy buenas imágenes, Gustavo Guerrero. Como un comentario, Sí, es gracias. realmente valorable el hecho de que desde Tarija, del extremo sur del país, se hayan animado a realizar toda esta expedición hasta el norte. Lo mismo pasó y es una parte también de la historia desconocida de los pandinos. En ese tiempo en realidad todavía no se llamaba Pando, sino era el Territorio Nacional de Colonias, que también se embarcaron en la empresa de poder llegar hasta el Chaco boliviano. Creo que son dos historias interesantes, procesos que en realidad nos ayudan a entender la nacionalidad boliviana sin necesidad de entrar en regionalismo, sino más bien de entender justamente que hemos sido parte de un objetivo común. No sé si tenemos alguna otra intervención, Diego. No, son todas las... Ah, perdón, sí, tenemos a Constantino Rojas Burgos que dice, felicidades por este aporte intelectual. Excelente. Gustavo Guerrero, la verdad, agradecido por esta excelente presentación. Yo quiero invitar en realidad a toda la gente, comunicar en realidad que Gustavo Guerrero ha publicado, como yo lo había dicho hace un rato, el libro justamente La participación tarijeña en la campaña del Acre, un acercamiento histórico. Y voy a pedir en realidad, Gustavo, que dejes tus datos también para que la gente que quisiera obtener este libro que ha sido publicado el año pasado también puedan adquirirlo, ¿no? Esperando que realmente esta pandemia también nos ayude a encontrarnos en un ciclo diferente, ¿no? Y podamos también entrar en un proceso completamente distinto. Y al mismo tiempo, pues, mi querido amigo Gustavo Guerrero, te invito a dar tus palabras finales para cerrar también este ciclo. A ver, nuevamente agradecido con ustedes, una organización brillante en realidad de ustedes, ¿no? Creo que es una primera vez que se haga un ciclo de conferencias relacionadas, por lo menos en manera digital, sobre la ACRE, ¿no? Es un digno, también quiero resaltar, de agradecerle, por ejemplo, a Diego, a don Mauricio, usted, licenciado Cazorla, a Juan Alberto. Eh, a ver, sobre el libro, si se quieren comunicar conmigo, quieren acceder al libro, no lo tengo a nivel nacional, pues ustedes ya saben las circunstancias que estamos viviendo, pero de alguna manera cuando pase todo esto, de la situación, de poder hacerles llegar, pueden comunicarse, por ejemplo, a mi Facebook. Yo creo que es lo más conveniente ahorita, está con mi nombre, Gustavo Guerrero Rojas, se comunican con un mensaje, por supuesto, para mí va a ser un gusto contestarles e indicarles cómo podemos hacer, ¿no? Y bueno, y para cerrarles, nuevamente agradecerles a todas las personas que han comentado, a las personas que han dado, que han preguntado.
Y bueno, siempre es un gusto y un placer va a ser ayudarles un poquito, decirles todo lo que fue toda la situación de los tarijeños que estuvieron en diferentes guerras. Muchas gracias. No, gracias, Gustavo Herrero. La verdad, agradecido por esta excelente exposición y invitar a la gente a que pueda adquirir el libro. Realmente es maravilloso. He tenido oportunidad de adquirirlo, leerlo también, comunicarme con Gustavo para hacer algunas consultas, aclaraciones también. Y realmente, ¿no? Esto aporta a la escasa bibliografía de la Guerra del Acre. Espero que poco a poco podamos ir produciendo, podamos ir promoviendo en realidad este tipo de situaciones con lo que es el tema de la Guerra del Acre. Así que gracias, Gustavo Herrero, nuevamente. Gracias a Bien, ustedes. Diego, Juan Alberto, tenemos para el día jueves una nueva conferencia. Adelante, Juan Alberto. Bien, gracias. Primero agradecer a nuestro amigo Gustavo por la excelente exposición, muy buena y muy bonitas imágenes, realmente. Bien, el día jueves tenemos la exposición de Eric Portillo con la temática La campaña del Manuripi. Un excelente tema que no está directamente vinculado a la cronología del Acre hasta 1903, sino que se da años posteriores, pero que tiene que ver efectivamente como una consecuencia del tema de la Guerra del Acre. Eric Portillo es administrador de la página La Guerra del Acre, campaña de Manuripi, y realmente también es una conferencia muy esperada. Gracias, Juan Alberto. Diego, tus palabras finales. Bien, agradecer a Gustavo Guerrero por su conferencia y también a las personas que nos siguen cada lunes y jueves en este ciclo de conferencias. Entonces, muchas gracias y será hasta este día jueves. Muchas gracias. Agradecemos, la verdad, a toda la gente que se ha ido conectando a través de las dos páginas, La Guerra del Acre y también La Guerra del Acre, campaña de Manuripi. Agradecer también a la doctora María del Pilar Gamarra, que también estaba con nosotros y también escribió un último comentario que dice, muchas gracias, excelente exposición, tenemos un álbum fotográfico de los defensores del Acre, los héroes que quedan en el anonimato. Esperemos, la verdad, que podamos también conocer todas estas imágenes y difundir en realidad a todos estos nuestros héroes que han participado en lo que justamente Jorge Bastoglor dijo, ¿no? De las guerras conocidas, la guerra del Acre es la menos conocida por el pueblo boliviano. Muchas gracias y el día jueves nos vemos a las 8 de la noche en este mismo espacio. Agradecido a todos mis colegas, gracias Diego, gracias Juan Alberto, nuevamente gracias Gustavo Guerrero por la conferencia. Nos vemos el día jueves.